hemos visto acerca de la vida de Abraham y vemos el hijo de la promesa y tanto tiempo que Abraham tuvo que esperar por este hijo de la promesa. Pero aquí en Génesis 21 les traigo unas buenas noticias y yo sé que a lo mejor también como Abraham se estaban impacientando quizás, ¿verdad? ¿Cuándo van a ser ese hijo que siempre ha prometido Dios? Bueno, y aquí me parezco, si pudiera ponerlo en este ejemplo, como si fuera la cigüeña trayendo ese bebé, ¿no? Esos cuentos que dicen, ¿no? Pero aquí en el capítulo 21 de Génesis vamos a observar el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac. Y qué hermoso es cuando nosotros pensamos de aquellas, cuando una mujer está embarazada, ¿no? Y va a tener un bebé. Y ya van al hospital, ¿no? Y ya están ahí en la espera de esa hermosa criatura que tanto esperan. Y ya están los cuartos con la ropita, y si es niño el azul, y si es niña el rosita, ¿verdad? Y todos los preparativos, y el esposo ahí en la sala de espera y la esposa ahí en la camita esperando ese hijo, ¿no? Que tanto desean. Bueno, aquí vamos a observar también lo mismo, pero antes de comenzar quiero dividir este capítulo en 3 secciones para poder entender la historia de lo que se trata de este capítulo. Y quiero partirlo en 3 segmentos, o dividirlo en 3 partes. Y la primera parte del versículo del 1 al 7 la vamos a llamar el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac, versículo del 1 al 7. La segunda parte, versículo del 8 al 21, vamos a ver el conflicto entre Ismael e Isaac. Ay, apenas nació el niño y ya está en un conflicto. El conflicto entre Ismael, y ahorita vamos a hablar un poco también acerca de Ismael, e Isaac, del versículo 8 al 21. Y la tercera parte, vamos a ver, Abraham hace un pacto con un rey filisteo. Wow. Del versículo 22 al 34, un pacto hace Abraham con un rey filisteo. Y ustedes ya conocen a ese rey, que lo hemos visto a través del libro de Génesis en los capítulos anteriores. Pero aquí en el Génesis capítulo 21, y quizás podemos nosotros hablar un poquito acerca del capítulo anterior. ¿Se acuerdan del capítulo anterior? ¿Qué es lo que pasó? Que me regañaron a Abraham, ¿no? Por ser que mentiroso, ¿no? Y no solamente eso, pero trató de dar excusas, 3 excusas, y aún así trató de culpar a Dios. Bueno, es que, ¿sabes lo que yo quise, rey? Yo quise tratar de protegerme, porque tú sabes, siendo tener una mujer tan hermosa, si digo que es mi esposa, pues me van a dar chicharrón, me van a matar. Entonces, porque, y no solamente eso, pero también le dijo a Sara, ¿sabes qué? Di que eres mi hermana. ¿Qué solución tan? Ahora, hoy en día no podemos decir eso porque nos cachetean las mujeres. Pero aquí Abraham, diciéndole a Sara, dile que eres mi hermana, porque si no me van a matar. Y el rey que pasó recibió un sueño, ¿no? De parte de Dios. Y la primera mañana, hora de la mañana, ¿qué es lo que pasó? Reunió a sus siervos y les contó, ¿y sabes qué es lo que pasó? Y fueron con Abraham y lo dieron su regañadiza, ¿no? Lo interesante es que todavía de eso le regalaron cosas, ¿no? Rey. Es algo irónico, ¿no? Pero bueno, y aún así Abraham, en su astucia de tratando de excusarse, oh, es que aquí en este lugar no hay temor de Dios, ¿no? Y bueno, el temor de Dios no lo tuvo él por haber mentido, ¿no? Si hubiera tenido temor de Dios, las cosas no hubieran hecho de esa manera. Sin embargo, él mintió. El temor de Dios no estaba en él. Pero bueno, dejamos esa historia, y aún así nosotros vemos dentro de ese capítulo anterior la misericordia de Dios, ¿no?
No, Dios no dijo, ¿sabes qué? Eres muy mentiroso, Abraham. No solamente es una vez, son 2 veces que ya me existes. ¿Qué le hubiera dicho? Pues si hubiéramos nosotros sido dioses, ya lo hubiéramos sacado de la fotografía, ¿no? Sin embargo, no lo somos, gracias a Dios. Y Dios es misericordioso y mantiene su promesa y todavía le ayuda en esa situación. Pero en el versículo 21 ahora vamos a observar la promesa cumplida. ¡Ah, qué hermoso! La promesa cumplida, el nacimiento de Isaac, Génesis 21. Y vamos a observar y vamos a comenzar de la primera parte del versículo 1 al 7. El versículo 1 es: Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Y fíjense lo que dice en el versículo 1. Visitó Jehová ¿a quién? A Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y aquí dice la palabra: visitó Jehová a Sara como había dicho. Dios nunca falla. Eso es lo que nosotros podemos aprender de esta parte, de este versículo. No solamente es eso, sino también no es tarde. Él nunca llega tarde a las situaciones. Aunque nosotros pensemos lo contrario. Señor, ¿qué será de mí? ¿No? Ya está haciendo una cancioncita. ¿Qué será de mí? ¿No? De Roberto Carlos. Pero sin embargo, no lo es así. Dios no está tarde, ni tampoco Dios cambia. Él sigue con esa promesa. Ahora, ya hay hasta este punto 25 años de espera de esa promesa cumplida. ¿Cuántos de nosotros podemos esperar 25 años? Es difícil, ¿no? Imagínense, si Dios te da una promesa ahorita a ti, y ponte a pensar en tu edad, hijos, y vas a pensar que en 25 años la vas a recibir. Híjole, pues para uno va a decir, no, ya ni voy a vivir aquí, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ya voy a estar más viejito, ¿no? O quizás los niños, bueno, voy a estar un poquito más joven. Sin embargo, Dios tiene todo en control y todo está en tiempo. No hay nada fuera de tiempo. 25 años. No cabe duda que Dios es fiel. Ahora, cuando dice aquí como había hablado, primero dijo como había dicho y después dice como había hablado. Ahora, no fue porque vimos la perfecta obediencia en Abraham. ¡Oh, wow! El hombre de la fe en perfecta obediencia. Nosotros observamos en el transcurso de la historia de Abraham que Abraham la regaba muchas veces. La regaba muchas veces. Hubiera sido mejor jardinero, ¿no? Que regar el agua. Sin embargo, no fue así. Él la regaba. Hacía fallas. Pero ¿saben qué? Algo interesante que él aprendió de esto. Observamos algunas de las promesas de Dios que son condicionales y dependen de algo que nosotros tenemos que hacer. Hay unas promesas que son condicionales, pero otras promesas de Dios son lo que nosotros llamamos lo contrario, incondicionales. Y Dios las cumple no por lo que hacemos, sino porque quien es Él. Esos son. Y si las cumple. Versículo de 2 al 7 vemos: el niño es nombrado Isaac, así como Dios lo había dicho. Versículo 2 dice así: Isaac concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, ya siendo viejo, en el tiempo que Dios le había dicho. Fíjense, observen las palabras cuando dice Dios le había dicho. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Versículo 3 dice: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Isaac. No le cambió el nombre, él siguió con eso. Ahora, interesante la palabra Isaac. Originalmente el nombre Isaac fue como un tipo de regaño por la risa de Abraham y Sara. ¿Se acuerdan? Esas dos historias que vimos en el capítulo 17 y 18.
Dios lo cambió de un regaño suave en una causa de gozo. Ah, qué suave, ¿no? Y fíjense, ¿se acuerdan de la risa de gozo de Abraham? Y nada más le voy a leer del versículo 17 al 19 del capítulo 17. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ahora, fue una risa de gozo, decir: wow, a pesar de que voy a tener 100 años, y no solamente eso, pero Sara 90, voy a tener un hijo. Y aún así, todavía un poco de no creer. Y versículo 18 dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Siempre pensando en Ismael, Abraham. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Ahí está Dios hablándole. Y llamará su nombre, ¿qué? Isaac. Hasta este momento Dios le está diciendo de este varón llamado Isaac: y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora, observemos también la risa sarcástica de Sara. Versículo 18, capítulo 18, del 12 al 15, fíjense. Se rió pues Sara entre sí, así como a veces las mujeres se ríen, entre ellas mismas, ¿no? Tratando de reírse, ¿no? Pero no. Diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Si se dan cuenta, así son los matrimonios. Matrimonios hablan de la mujer: ah, ya está viejita también. Y la mujer también: ah, mi viejito también va a tener, siendo ya viejo, ¿verdad? Y aquí están, pero ella es un poquito más sarcástica. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y aquí le está diciendo: ¿por qué se rió Sara? Le dijo a Abraham. Y dice el 13: entonces Jehová dijo a Abraham, perdón, el 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Aquí le está tratando de contestar a la risa de Sara. ¿Hay algo acaso para Dios difícil? Y a veces nosotros en nuestra vida nos reímos de esa manera. ¿Cómo Dios puede hacer algo en mi vida? Perdón, no. Si los gabachos, give me a break, ¿no? Y también recibe esta pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahí está nuestra cachetada espiritual. Y dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. No es de Agar, es de Sara. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Todavía dando sus cosas. Ahora está tratando de decirle a Dios que no se rió. ¿Por qué? Porque había temor, tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Y todavía Dios le dice: no, sí te reíste, yo te vi. ¿Verdad? Pero vemos esos dos tipos de risas. Una risa de gozo diciendo: oh, qué bueno, qué suave, Dios me va a conceder ese hijo. Pero será Ismael, quizás, dice Abraham. Y Sara dice: ya soy viejito, ya no puedo. ¿Verdad? No creyendo. Sus risas no eran de gozo en plenitud. No había ese gozo que nosotros recibimos de Dios. Un gozo incompleto. ¿Cuántos de ustedes han recibido algo con un gozo incompleto? Quizás cuando en Navidad reciben un regalo y tú hiciste tu lista y recibes un regalo que no estaba en tu lista y solamente es esto. Ah, y viene ese semblante como ese hijo, otro calcetín. Y que te dicen: ¿no te gustó? Oh, sí. Y ya lo avientas por allá, ¿no? Ya estás en la tienda regresando tu regalito. Un gozo incompleto. Y eso es lo que ellos están pasando de esta manera. Isaac se vuelve un tipo también
de representación de Cristo Jesús. Ahora, es interesante, y voy a hacer una comparación de la similitud acerca de nuestro Señor Cristo Jesús. Y vamos a observar 7 similitudes, tal y como a Isaac le pasó. Fíjense, la número 1 es que Isaac y Cristo Jesús, ambos fueron hijos de promesa. Fueron hijos de promesa. Número 2 dice que ambos nacieron después de un tiempo de espera. También estaban esperando el Mesías. Número 3 dice que ambas madres fueron aseguradas de la omnipotencia de Dios. Interesante, fíjate lo que dice. Para aquellos que nosotros no creemos del poder de Dios. Génesis 18, del 13 al 14, y eso es para Sara. Fíjense lo que le dijo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es lo que acabo de leer. Eso fue. Eso es el poderío de Dios. Fíjense lo que dice Lucas 1:34 y 1:37, y eso es refiriéndose a María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Porque nada hay imposible para Dios. Ahí está. Versículo 37. Nada hay imposible para Dios. Y ahí estamos observando la aseguranza de la omnipotencia de Dios. La número 4 de estas 7 similitudes es que ambos también les fueron dados nombres llenos de significado antes de nacer. Número 5 es que ambos nacimientos ocurrieron a la hora puesta por Dios. Génesis 21:2 dice así: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Ahí está. Y fíjense lo que dice Gálatas 4:4, refiriéndose a Cristo Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cumplimiento del tiempo. La número 6 dice así: es que ambos nacimientos fueron milagrosos. Y número 7, ambos nacimientos fueron acompañados por el gozo. Este sí fue realmente un gozo. Y fíjense lo que dice Génesis 21:6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y esta risa es una risa totalmente diferente. Y lo que dice Lucas también, refiriéndose a Cristo Jesús, 1:46 y 47, y capítulo 2, 10 y 11, dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Capítulo 2, 10 dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas ¿de qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El gozo. Y también cuando tuvimos a nuestros bebés, ese gozo que había en nosotros, ¿verdad? De la misma manera, un gozo completo. Ahora su gozo es completo, de poder ver la promesa de Dios en sus vidas. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Obtener ese gozo completo. Versículo 4 del capítulo 21, regresando a Génesis, y dice así: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac. ¿De cuántos días? 8 días, como Dios le había mandado. ¿Se acuerdan de la circuncisión en el capítulo 17? Que le dijo Dios a Abraham: ¿sabes qué? Tienes que circuncidar a todos tus siervos, a todos. Y el que no quiera va a ser cortado. ¿Y qué hizo? Obedeció. Y comenzó con Ismael y con él, y luego con todos. Y ahora aquí con Isaac, de 8 días.
Es el día que tenía que ser, un día menos, porque si no, el bebé pudiera morir. Versículo 5 dice así: y era Abraham de ¿cuántos años? De 100 años, cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos de nosotros conocemos a un padre que tenga 100 años, que acaba de nacer un bebé? Muy pocos. Quizás puedan haber, pero aquí Abraham tiene 100 años. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ahora, aquí con Sara es un testimonio maravilloso en su vida para aquellos que escuchan también. Y póngase a pensar la gente que veía a Sara: hijo, no puede tener bebés, qué lástima, y ese hijo de la promesa. ¿Se acuerdan de Abraham, que iba a dar descendencia? Aún así, su significado del nombre era padre, ¿no?, de muchos. Y qué bochorno para Abraham, hijo. Y era un significado muy grande. Y aquí vemos el resultado. Y ahora entonces se maravillarían, ¿no creen? Decir: wow, ya tuvieron un hijo tan grandes. Wow, Dios es grande y poderoso. La segunda parte vemos el conflicto entre Ismael e Isaac. Pues ya tenemos a Isaac entonces. Y en la primera parte, Sara se queja de Ismael, hijo de Agar, con Abraham para echarlos. Vamos a ver del versículo 8 al 11. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Ahora se dice que podría haber sido que él fue destetado a los 3 años, pero a veces estudios muestran que a veces los niños eran destetados de 5 hasta de 12 años. Wow. Muy grandes ya, ¿no? Pero en fin, pienso que el más que puedo pensar es el de 3 años. Ahora siempre hay una celebración, un gran banquete también. Wow, interesante. Versículo 9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Ahora, aquí están habiendo los problemas. Ahora, quiero que entendamos algo. Esos problemas no fueron hechos por Dios, ¿verdad? Y a veces la gente allá afuera dice: ay, ¿por qué la gente tiene hambre? ¿Por qué están sufriendo eso? ¿Y por qué allá en Irán se están dando los golpes con los judíos, verdad? ¿Por qué? No, Dios no es justo. Bueno, vamos a observar lo que está pasando aquí. Aquí hay fricciones. Dios nunca le dijo que tuviera un hijo con Agar. Ese fue el primer error. Y aquí ya vemos los resultados de la causa del error, de fallar al blanco. Aquí Sara está teniendo problemas con ¿quién? Con Ismael. Y ya me imagino, ahí en la casa, peleándose. El hijo se está burlando de Isaac. ¿Y qué viene? Quizás a lo mejor Abraham entró a su tienda, y quizás después de un trabajo, y fue a agarrarse un taco ahí en la cocina, y agarró un pita bread y se hizo un taco de barbacoa, ¿no? Y llega la esposa: y ¿sabes qué, Abraham? Te tengo una queja. Y ahí haciendo su taco: ¿qué quieres, viejo? ¿Y sabes qué? Es Ismael. ¿Y ahora qué pasó? Ismael se está burlando de Isaac. ¿Y sabes qué? Ya me está cayendo gordo. Tienes que hacer algo al respecto. Y eso es lo que está pasando. Ahora, para Abraham fue difícil. ¿Por qué? Porque Ismael es hijo de él también. Y creo que a lo mejor ya se está lamentando de lo que pasó y de lo que hicieron. Ahora no le dijo a Abraham: pues es tu culpa, tú me dijiste que me metiera con ella, ¿no? Oh, no, pero tú. Y comenzaron que la riña ahí con el matrimonio, ¿no? No lo fue así. Ahora, algo interesante que nosotros debemos de observar es que la vida de Abraham está cambiando, algo bueno. Si se dan cuenta, hasta este punto, Abraham comienza a ser un hombre más maduro.
Ya no un hombre como, bueno, pues vamos a intentarlo, a ver qué pasa. No. La vida de Abraham está comenzando a cambiar después de esa promesa. Fíjense lo que... Y observemos. Observemos el conflicto que vino de Ismael hacia Isaac. Se burlaba. Fíjense también espiritualmente, en Gálatas 4, 22, 29 describe una aplicación espiritual de este conflicto entre Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo nacido por la carne. Fíjate, vamos a observar esto. Hay un conflicto ahí. Y para nosotros en nuestra vida, el conflicto es la carne contra ¿qué? El espíritu. Ahí está. Muchos de nosotros vivimos quizás en la carne o quizás en el espíritu. Pero fíjate lo que dice en Gálatas 4. Los legalistas judíos que molestaban a los gálatas decían que eran hijos de Abraham y por eso estaban bendecidos. Ahí estaba el conflicto también. Ahora, Pablo admitió que ellos eran hijos de Abraham, pero que eran como Ismael y no como Isaac. Se estaban burlando. Otra cosa, los legalistas reclamaban a Abraham como su padre. Mi padre es Abraham. Bien orgullosos. Pablo quiere saber quién era su madre. ¿Quién era tu madre? Ahí cambia toda la cosa. Agar o Sara. Ismael fue nacido de una esclava y nacido según la carne. Isaac fue nacido de una mujer libre y nació según la promesa. Interesante. Aún así, los legalistas promueven una relación con Dios basada en la esclavitud y según la carne. Ahí está. El evangelio verdadero de gracia ofrece ¿qué? Libertad en Cristo, y es una promesa recibida por fe. Qué gran diferencia, ¿no? De la misma manera en que Ismael y sus descendientes han perseguido a Isaac y a sus descendientes, no debemos sorprendernos de que las personas que hoy en día siguen a Dios en la carne persiguen a los que siguen a Dios en fe por la promesa. Y nosotros vamos a observar aquellas personas que persiguen hombres de la carne, persiguen a hombres en el espíritu. Eso no es una sorpresa, siempre va a ser. La segunda parte vamos a ver Agar es despedida por Abraham bajo guía de Dios, del versículo 12 al 14. Y vamos a ver lo que hizo Abraham, qué es lo que optó por hacer. Versículo 12 dice así: entonces dijo Dios a Abraham. Ahora, pongan atención, dijo Dios a Abraham. Ahí vemos la guía. Abraham ya no actuó por sus propias fuerzas. Dios dijo a Abraham. Y dice: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. En todo lo que te dijere a Sara, ¿qué dice? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 13 dice: y también del hijo de la sierva haré que una nación, porque es tu descendiente. Y también les dijo acerca de Ismael. Ahora, observando este pasaje, versículo 12 y 13, quizás a lo mejor podemos pensar que Abraham tenía un segundo plan. Pues por si algo le pasa a Isaac, pues ahí tengo a Ismael, ¿no? Ya no va a ser mi siervo, sino ya son mis dos hijos. ¿Y qué le dice Dios? No. Isaac es el hijo de la promesa. Y punto. No Ismael. No hay un segundo plan para Dios. Y a veces nosotros estamos de la misma manera. Tratamos de decir, bueno, por si falla el primer plan que es de Dios, pues tengo aquí mi segundo plan ya listo. No es así. Ahora, también observando, Abraham pudo haber rechazado también los consejos de Sara. ¿Por qué? Porque vinieron de ella, ¿no?
Puedes empezar de regreso en la cocina y quizás escuchando a Sara por esa queja, hijo, otra vez, Ismael, ¿me entiendes? Y a lo mejor pudo decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿verdad? Pudo haber discutido con ella. Sin embargo, algo que nosotros tenemos que observar es esto. Y fíjense lo que dicen, pongan atención. ¿Qué es lo que hizo él? Escuchó a Dios también. Buscó al Señor. Y eso es la razón que él actuó. No es porque dijo, bueno, pues voy a rendirme a Sara, voy a hacer lo que ella dice. No. Él escuchó y además Dios dijo, escucha su voz. ¿Y qué es lo que dijo? Voy a hacerlo. Esa es la manera que Dios nos está guiando. Yo creo que nosotros de la misma manera, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un problema en tu vida? Yo pienso que no ha pasado más de una semana, quizás horas, quizás minutos. Pero yo te voy a decir esto: ¿cómo vas a resolver tus problemas, tus situaciones? ¿Cómo las resuelves tú siendo cristiano? ¿En qué te basas para resolver tus problemas que tienes? ¿En tu propia lógica? ¿En tu propio juicio? Lamentablemente, cuando nosotros lo hacemos de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Hacemos nuestra vida como un espagueti. Vienen problemas tras problemas y otros tras otros. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestra vida? No podemos resolverlos. ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste armar un mueble nuevo? ¿Cuántos de ustedes han comprado muebles nuevos últimamente? Ahora observen lo que pasa en tu vida. Cuando tú compras un mueble nuevo, pongamos el ejemplo de la IKEA, ¿no? La IKEA, como se aquí. Todos esos muebles son para qué? Para armarse, ¿no? Y a veces cae gordo, traen una cajita chiquita y sacas un mueble grandísimo, ¿no? Y comienzas a abrir la caja y un montón de tornillos de diferentes medidas. Y hasta herramientas tienes. Pero tú vienes contento, quizás sacas tu carrito de herramientas, ¿no? Y tu taladro y tu serrucho y tantas cosas para pantallar, ¿no? Y ahí estás bien contento. Y pones música cristiana, ¡hey! Voy a estar contento, lo voy a hacer de Dios. ¿Y qué es lo que haces? Sacas todas las herramientas y el manual, ¿qué es lo que haces? Lo primero que haces lo pones a un lado. Entonces, son para los rookies, para los primerizos, ¿no? Y más si es un mueble grande. Y ahí estás, tratando de armar. Y ya tu esposa está algo más, está suave, ¿no? Ya comienza a ver un poquito raro, ¿no? Está chueco, pero bueno, a lo mejor está. Ahí está, a lo mejor es el estilo, ¿no? Que hace. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo a tu propia prudencia, del modo que tú piensas que es. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando tú ya estás en la última pieza y nomás te falta una pieza, dices, ¿y esto dónde va? Y bueno, voy a ver, vamos a ver el manual, a ver qué tal están estas veces. Y de repente te dice, esta pieza está en medio de ese mueble, ¿no? Tienes que desarmar todo el mueble para meter esa pieza. ¿Y qué pasa? Te enojas. No sirven estas cosas, ¿verdad? Es lo primero que dicen, ¿para qué lo hicieron así? Y es un gran problema. De la misma manera es nuestra vida. Tratamos de resolver problemas sin la ayuda de Dios. Y creo que es un gran error. Y cuando nosotros tratamos de arreglar ese mueble, poner esa pieza de regreso en ese mueble, ¿sabes lo que pasa? Cometemos más errores. Cuando tratamos de sacar los tornillos, ya, en lugar de sacarlo, lo aprietas más y ¿qué pasa? Se echa a perder el tornillo o ya no se enrosca bien. O tienes que despegar las cosas y ya la madera ya se te echó a perder.
qué pasa? Comienzan a haber cicatrices. Y el mueble que tanto esperabas, así como ven en el display, ahí en el aparador de la IKEA, ya no es igual, ya tiene un rayón, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Por la falta de ¿qué? De instrucción. Ahora somos más bendecidos. Porque si te das cuenta, los manuales ya no vienen con letras, puros dibujos, puro dibujo. Antes no, tenías que objetivo punto 5 y un montón de letras. Y ni sabías que ni entendías lo que se decía. Pero si te das cuenta, hoy en día, nosotros somos más visuales. Un manual ya no encuentras ninguna letra más que IKEA. ¿Verdad? Y ya lo demás es puro dibujo. Fácil. ¿Verdad? De la misma manera, el Espíritu Santo es el que nos guía. Cristo Jesús lo hizo fácil para nosotros. Y debemos de hacerlo de la misma manera. Tener nuestro instructivo, que es la palabra de Dios. Y poder observar. Sí, fallamos. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás poniéndole el tornillo, estás, ok, así, ok, perfecto. ¿Cuál es el siguiente? Y estás así. Si te falla, al menos puedes regresar un poquito y arreglar tu vida. Y no es dañado. Tenemos que estar en la palabra de Dios. Y aquí vemos esa queja de Sara. Si Sara hubiera entendido la voluntad de Dios en su vida, este capítulo no hubiera estado. Algunos versículos se hubieran quitado. Porque la vida de Sara hubiera estado bien, porque realmente hubieran obedecido la voluntad de Dios. Y este conflicto no estuviéramos hablando de él. Pero ¿saben qué es bueno para nosotros? Para entender nuestra vida y no cometer el mismo error. Pero bueno, versículo 14 dice así: entonces Abraham se levantó muy de mañana. Cuando tú te acuestas, quizás tú te acuestas con preocupaciones. Mañana, otro día, voy a pensar, voy a consultarlo con la almohada, así decimos. Pero es un tiempo para que nosotros podamos decir: Dios, tengo una situación, tengo un problema y no tengo la solución. Una noche es bueno para que nosotros podamos confesar a Dios nuestra situación. Ahora, él se levanta muy de mañana. ¿Y qué es lo que hace? Fíjate, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Eso es decisión. Es decisión. Poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la que despidió. La pregunta es: ¿sería fácil para Abraham hacer eso? Ponte a pensar, decirle a tu hijo: ¿sabes qué, hijo? Ahí está tu madre, aquí está agua, pan. Vale. Muy difícil para Abraham, muy difícil. Ahora, cuando dice tomó pan y un odre de agua, si ustedes se dan cuenta, Abraham fue un hombre rico. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué le dio pan y agua? Teniendo animales, ¿por qué no le dio una carga y dice: ¿sabes qué? Llévate estos borreguitos, este asno para que se lleve tu carga y te voy a dar más cosas? Es más, ¿sabes qué? No pensó en eso. Él solamente le dio ¿qué? Pan y agua. Y a veces dices: wow, que a lo mejor Abraham fue de Monterrey, ¿no? Esos hombres pobres. No. ¿Sabes por qué? Porque la vida de Abraham ahorita hemos visto que ha cambiado. Ya está dependiendo de Dios. Ya no es ese Abraham que se deja guiar por la lógica, por la inercia de la vida, si tú puedes decir. Es un Abraham que ha visto a Dios, las maravillas de Dios en su vida. Ahora,
¿Por qué? Porque él dijo, de todos modos, aunque yo le dé eso, yo tengo la confianza de que Dios va a estar con ellos. Y lo que yo le daría, le pudiera dar a esas personas, no sería suficiente de lo que Dios puede hacer con ellos. Y vemos ese cambio en su vida. Y dice que la despidió. La solución de Dios fue clara: deshacerse del hijo de la carne. Eso no debe haber ninguna reconciliación con la carne, ninguna coexistencia pacífica. El hijo de la carne debe ser desechado para siempre. Escucha esto: en nuestra batalla entre la carne y confiar en el Espíritu Santo, la solución es la misma: echar fuera a la sirvienta y su hijo. En otras palabras, cuando en este caso es la ley y la gracia no pueden vivir juntas como principios de nuestra vida cristiana, y no hay cuestión de que pertenecemos a la libre y no a la esclava. Y nosotros como cristianos debemos de desechar la carne y estar más que en el Espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjense lo que dice aquí. Dice, cuando dice, y ella salió y anduvo errante por el desierto de ¿qué? De Berseba. Tú podrías pensar, bueno, qué hombre tan despiadado Abraham. Sacar a la sierva y al hijo al desierto. Wow, qué cosa tan horrible. Es una injusticia, podrías decir. Pero ¿sabes qué? De la misma manera, Dios quiere que seamos despiadados con la carne. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Eso es. Tenemos que desechar todo eso, las pasiones y los deseos de la carne. ¿Y qué? Y vivir más en el Espíritu. La tercera parte vamos a ver: Dios preserva a Ismael y Agar en el desierto. Versículo del 15 al 21 dice así: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y aquí comenzaron a deshidratarse. ¿Cuántos de ustedes se han deshidratado? Ay, no. Por falta de agua. Si te das cuenta, eso es lo que sucede. Versículo 16 dice así: y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Empezó a llorar por el muchacho. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y ahí, aquí en la vida de Agar y de Ismael, vemos la gracia de Dios, que Él no los desamparó. Él no se olvidó también de ellos. Y eso es algo, una muestra de un favor especial hacia Ismael, por ser descendiente también de Abraham. Versículo 18 dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él, ¿qué? Una gran nación. Imagínense. Yo haré de él una gran nación. Los descendientes de Ismael llegaron a ser el pueblo árabe. Versículo 19 dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con ¿quién? Con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán,
y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y ahí vemos la gracia de Dios también en la vida de estas personas. Y en la tercera parte, Abraham hace un pacto con un rey filisteo. Versículo 22 al 34 dice en el primer segmento: Abraham hace una tregua para cesar la hostilidad de Abimelech. Versículo 22 dice así: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Aquí cuando dice habló Abimelech a Abraham, en otras palabras, Abimelech le dijo que fuera derecho con él. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de que le mintió? Y ya le dijo: está bien, ¿sabes qué, Abraham? Sé derecho conmigo, sé honesto. ¿Verdad? Soy tu buddy, ¿no? Soy tu amigo. ¿Por qué? Porque Abimelech estaba observando la vida de Abraham. Y le estaba yendo bien. Él veía su vida de bendición. Y quería juntarse con él. Yo quiero juntarme contigo, ¿no? Como así como éramos en las escuelas. Yo quiero ser tu amigo. Y venían bien abrazados, ¿no? Como amigos. Y así también quería Abimelech a Abraham. Porque él veía la bendición de Dios. Cuando dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. Y sí es cierto. Si nosotros vemos la historia de Abraham, Dios estaba con él todo el tiempo. Abimelech se dio cuenta de eso. La siguiente parte vemos una discusión acerca de un importante pozo. Ahora, aquí vemos a Abimelech y a Abraham. Y ahora, interesante, escuchen bien, esto es bien importante. Si tú tienes una discusión, vamos a poder resolverlo de esta manera. Fíjense, una discusión acerca de un importante pozo. Abraham tenía un pozo importante que le pertenecía. Versículo 25 al 31. Versículo 25 dice así: y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Aquí le está diciendo y reclamando un pozo a Abimelech. Y fíjense, vamos a observar en este pasaje del 25 al 31 cinco características para sobrellevar una discusión con madurez. Es bien importante en tu vida, porque discusiones vamos a tener muchas veces en nuestras vidas. Si tú tienes discusiones con quien sea, ya sea si es en tu matrimonio, con tus amigos, en tu trabajo, donde sea, es bien importante que podamos nosotros juntos tomar estas 5 características para sobrellevar una discusión con estas palabras: con madurez. Eso es. Queremos ser maduros en la palabra de Dios. Y fíjense, observen esto. Cuando dice aquí: y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Ahora, en el versículo 24 le está diciendo a Abimelech: ¿sabes qué, Abraham? Dios está contigo todo el tiempo. Yo quiero ser parte de ti. Solamente sé recto conmigo. Júrame que no solamente conmigo, con mis nietos, con toda mi generación, que vamos a estar bien. ¿Y qué es lo que hizo? Ok, dijo Abraham: está bien. Y dice: juraré. Ahora, aquí está la humildad de Abraham. Escribe eso. La número 1 es la humildad. ¿Por qué no dijo Abraham: oh, yo sé, tú sabes, soy rico, tengo propiedades, soy un hombre culto, ¿verdad? No se exalzó, no se exaltó él mismo, ¿no? Sino fue un hombre humilde. Dice: ¿sabes qué? Está bien.
¿Por qué? Porque él reconoce que no es él, es Dios el que hace todo en su vida. Y a veces cuando hace Dios en cosas en nuestras vidas como cristianos, nos exaltamos, nos esponjamos como esos pavos reales, ¿no? Esos pavos reales que se ven hermosos, se esponjan, ¿no? Y dice, no, juraré, ¿ya? Está acordando, y esa es la humildad, es la número 1. Tenemos que tener humildad. La número 2 es aquí cuando nosotros observamos la honestidad de Abraham. Y después le dice, sí, está bien, le voy a jurar a Abimelech, pero ¿sabes qué? Hay una situación que no me gustó, te digo. Ese pozo de agua me pertenecía. Y aquí vemos la honestidad. Es honesto con Abimelech. Y esa es la número 2. Tenemos que ser honestos en medio de nuestra discusión. Si no hay honestidad, ¿saben qué? No va a resolver el problema. No hay solución en el problema. Versículo 26 dice, y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo has hecho saber, ni yo lo he oído hasta ahorita. Como diciendo, ¿sabes qué, Abraham? No sabía eso, pero ahorita tú me dijiste, ahora ya sé. También con él hay una honestidad. Y aquí, en este versículo, vemos la caridad, la número 3, caridad. En otras palabras, si yo pudiera poner en esas palabras, comprensión. Comprende a Abraham. Escucha a Abimelech, ¿sabes qué? Yo no sabía, Abraham, perdón, pero ¿sabes qué? Voy a tomarlo en cuenta porque acabas de decirme eso. Entonces, Abraham no le dijo, no, tú sabías, eres el rey. No, él comprende, ok, está bien, vamos a dejarlo así. Hay una caridad, una comprensión. El 27 dice, y tomó Abraham, ¿qué? Ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos, ¿qué? Un pacto. Eso es sabiduría. Esa es la número 4. Sabiduría. Abraham muestra sabiduría en hacer un acuerdo con Abimelech para asegurarse de no lidiar más del problema en el futuro. Y dice, ¿sabes qué, Abimelech? Está bien, no hay problema. Dejémoslo así. Vamos a acordar algo ya. Y empieza a hacer eso, a tomar ovejas y vacas y hacen un pacto entre ellos. ¿Sabes qué? No hay que tener problemas más acerca de eso. Ya. Olvidemos esto, no más. Y vamos a hacer las paces. Y eso es sabio. Tenemos que ser sabios. Versículo 28 dice, entonces puso Abraham, ¿cuántos? 7 corderas del rebaño aparte. Ahora dice un paso extra más. Ahora, esto quiere decir, y esa es la número 5, la generosidad de Abraham. Abraham muestra generosidad al darle 7 corderitas, el cual sería un recordatorio por el acuerdo que se hizo acerca de este pozo. Dijo, ¿sabes qué? Acá están mis ovejas, mis vacas. ¿Sabes qué? Te voy a dar 7 corderitos, nada más para que hagamos un acuerdo acerca de este pozo. Y ya estuvo. Ese es ser generoso. Y cuando tú estábamos en la misma situación, en esa discusión, ¿sabes qué? Ya no más. Hay que ser sabios. Hagamos un acuerdo entre tú y yo. Y es más, voy a hacer este extra paso para que ya no podamos seguir con estas cosas. Ser más generosos. Resumiendo una vez más, humildad, número 1. Honestidad, número 2. Caridad, que es comprensión, número 3. Sabiduría, número 4, y generosidad, número 5. Nosotros observamos esto en la vida de Abraham, un modelo maravilloso de madurez. Si tú solucionas tus discusiones con estas 5 características, te podemos decir que somos hombres que maduros. Hombres maduros. Versículo 29 dice, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que han puesto aparte? ¿Qué quiere decir con esas 7 corderas?
corderitas. Y Abraham le respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Es el título, ¿no? El título de la propiedad del pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos y quedaron todos contentos. Eso es lo bonito de una discusión, de que todo quede en paz. No, paz, no. Paz. En paz. Y por último, en el tercer segmento, Abraham invoca el nombre de Jehová, versículo 32 al 34. Así hicieron pacto con Berseba. ¿Y qué pasó? Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Todo fue en paz. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos, ¿cuántos? Muchos días. Y aquí la palabra invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Aún en este tiempo de conflicto en su familia y entre sus vecinos, Abraham mantuvo un caminar real y vivo con Dios. De esta situación, y creo que tenemos que entender muy claro esto, nosotros en la vida cristiana, cuando nosotros tuvimos discusiones, por favor, no termines yéndote así como Jonás, tapándote mientras que el barco se estaba moviendo feo, ¿no? Tratando de huir de Dios, de la voluntad de Dios, sino que tú puedas terminar tu día. Esa discusión tiene que terminar bien, en paz, y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Mantener tu caminar con Dios. ¿No te ha pasado? Que dices, después de la musiquita, cuando estabas armando tu mueble, ya quedó todo. Ya paras, guardas tu herramienta, voy a cambiarlo otra vez. No. Tienes que mantener tu vida con Dios. Ese caminar con Él, decir, ¿sabes qué? Tuve esta discusión, pero ¿sabes qué? Lo pude tratar con madurez, como lo vi aquí en el manual. ¿Y sabes qué? Continúo mi camino con Dios. No dejes que la discusión, que el conflicto te aleje de Dios. Porque es lo que hace. El enemigo es tan astuto. Cuando tú tienes una discusión, un conflicto, ¿qué es lo que pasa? Te alejas de Dios. Es lo primero que Dios, el enemigo pone en tu corazón. ¿Ya ves? Eso no funciona. Debemos que en medio de este conflicto, de esta situación, podamos nosotros acercarnos más a Él. ¿No lo creen? Amén. Y que nosotros podamos ser humildes y decir, ¿sabes qué? Pues voy a agarrar el manual. Aunque mi esposa me vea, pues ya hice un error, pero voy a ver qué es lo que hice mal. Y poder meticulosamente tratar de quitar esas piezas de ese mueble para poder arreglar mi situación. Qué hermoso es, ¿no? De tratar de tener cuidado para que ese mueble no se eche a perder. Y de regresar en la palabra de Dios y decir, aquí la regué. Qué mal. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer. Así es como dice la palabra de Dios, no como yo la digo. Cuando yo la digo, ¿qué va a pasar? Otro problema más. Así como nosotros vimos en la vida de Abraham, Ismael, que hasta la fecha los árabes y los judíos todavía se están dando sus fracasos. Es por eso que está así.
pero que nosotros podamos ser sabios a no poder fallar y seguir la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Padre, quizás en medio de conflictos, situaciones, Señor, a veces no sabemos qué hacer, queremos simplemente tirar la toalla, queremos rendirnos y ya olvidarnos de todo esto. Tratar de refugiarnos en adicciones que nos llevan más a hundirnos,